Evaluar y tabular funciones. Evaluación de funciones. Evaluar una función consiste en determinar el valor de la variable dependiente, dando el valor de la variable independiente. Si la función se escribe como f de x, la función evaluada para un valor numérico como 5 se escribe f de 5. Para realizar la evaluación se sustituye el valor numérico en donde aparece la variable x y se realizan las operaciones aritméticas necesarias. Ejemplo, si x es igual a 1/3, evalúe la función f de x es igual menos 7/5 x menos 1/2. Entonces, ¿dónde está la x? Reemplazo por 1/3. Se dice f de 1/3 es igual a menos 7/5 por 1/3 menos 1/2. F de 1/3 es igual a menos 7 partido en 15, menos 1/2. ¿Por qué en 15? Recuerden que para multiplicar se multiplica hacia el lado. Menos 7 por 1, menos 7. 5 por 3, 15. Continuemos. F de 1/3 es igual a menos 14 menos 15 partido en 30. ¿Por qué 30? Es el mínimo común múltiplo. O 15 por 2, 30. Y 7 por 2, 14. Y 15 por 1, 15. Luego, se realizan las operaciones. Como ambos son signos negativos, se suman y se conserva el signo. 14 más 15, 29. Y como ambos son negativos, es menos 29 partido en 30. Por lo tanto, f de 1/3 es igual a menos 29 partido en 30. Otro ejemplo. El sueldo de un vendedor está dado por la función lineal y es igual a f de x, y esto es igual a 0,1 por x más 300.000, donde x representa el valor de las ventas que el vendedor realizó durante el mes. Si vendió 100.000 durante el mes de julio, ¿cuál fue el sueldo que recibió ese mes? Solución. Para saberlo evaluaremos la función en 100.000. Entonces, f de 100.000 es igual a 0,1 por 100.000 más 300.000. Esto es igual a 10.000 más 300.000. Por lo que tenemos 310.000. Entonces, el sueldo del vendedor en el mes de julio fue de 310.000 pesos. Tabulación de valores de una función. Para realizar una tabla de valores de una función debemos elegir un conjunto de valores de la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es x y evaluar la función en cada uno de esos valores. Esta tabla nos ayudará a organizar datos y a graficar, pues con ella obtendremos los puntos que debemos ubicar en el plano cartesiano para así realizar la gráfica de la función. Ejemplo. Completaremos una tabla con los sueldos de un corredor de propiedades de una empresa que recibe 300.000 pesos más un 2% de las ventas de casas que realice en un mes. Primero, podemos identificar que si X representa el monto de las ventas realizadas en millones de pesos, la función que representa el sueldo del corredor de propiedades es f de X es igual 2 partido en 100. ¿Por qué 2 partido en 100? Porque estoy pasando a porcentaje, por x por 1.000.000 más 300.000. Simplificamos la expresión y nos queda 2 por x por 10.000 más 300.000, lo que nos da finalmente es que f de x es igual a 20.000x más 300.000. Ahora observemos la tabla, donde está la X, dice, luego realicemos posibles cantidades de ventas. Acá nos podemos dar cuenta que es imposible realizar ventas por cantidades negativas. Por lo tanto, elegimos números positivos para evaluar la función. Si vamos a vender casa, obviamente no podemos tener menos una casa. Por eso son solamente valores positivos. Luego la evaluamos con los valores que ya escogimos. Por ejemplo, 0, 10, 15 y 30.
al evaluarla, f de 0 es igual a 20.000 por 0 más 300.000. Eso quiere decir que tiene 300.000. Cuando no vende ninguna casa, solamente recibe 300.000 pesos. Cuando vende 10 casas, entonces f de 10 es igual a 20.000 por 10 más 300.000. Esto es igual a 500.000 pesos. Entonces, cuando el vendedor vende 10 casas, él recibe 500.000 pesos. 15. F de 15 es igual a 20.000 por 15 más 300.000. Esto es igual a 600. Quiere decir que cuando vende 15 casas, recibe un sueldo de 600.000 pesos. Cuando vende 30 casas, F de 30 es igual a 20.000 por 30 más 300.000. Quiere decir que cuando vende 30 casas, él va a ganar 900.000 pesos. Tenemos el par ordenado que serviría para graficarlo. Quiere decir que cuando no vende ninguna casa, él gana 300.000 pesos. Cuando vende 10 casas, gana 500.000. Y cuando vende 15 casas, gana 600.000. Así sucesivamente. También tenemos la tabla resumida, que es el valor de x, y de la función f de x, que es cuando ya la evaluamos.